Bueno, hay un estudio de un colegio de profesores en Ciudad de México, muy interesante, de 2019, que le preguntaban a un curso considerablemente grande de niños qué querían ser de grandes. Y dentro de todas las respuestas había unas bien curiosas como quiero ser ratero o quiero tener boobies, pero ahí había otras un poco más densas. Digamos, había otra que decía yo no quiero ser nada porque eso es trabajar y eso no me gusta, pero había otra muy jodida ya en el fondo. Le preguntan a Santi ¿qué quieres ser de grande, Santi? Y Santi responde Santi quiere ser Santi. Eso es tremendamente existencialista y es muy denso, pero antes de abordar la pregunta como tal, yo quisiera hablar de otras cosas, porque, bueno, hay más tela en el asunto que simplemente la respuesta. Psicológicamente hablando, el tema del trabajo es muy, muy, muy existencialista, es muy de identidad propia. Hay una psicóloga llamada Michael Crisp en Estados Unidos que argumenta que la identidad laboral que es real. O sea, si tú eres algo, si tú eres un doctor, si tú eres un mensajero, tienes identidad laboral. O sea, si has estado suficientemente tiempo trabajando en eso, te formaste en eso, eh, sí se forma una identidad. Entonces ella lo que dice es que la construcción de esa identidad pasa por la mitad de la experiencia de vida de la niñez. Entonces, más o menos, básicamente, te estás formando de niño para lo que quisieras ser de grande, ¿no? Entonces me preguntarán, Miguel, pues, ¿qué carajos? O sea, ¿usted de qué me habla? ¿Eso para qué? Y yo le respondo, bueno, lo que pasa es que la sociedad humana, y en muchos sentidos, es muy similar a las abejas o las hormigas. Si han visto B-Movie, me entienden. Y es que si cuando nace una abeja o una hormiga se le asigna una labor, tú eres obrera, tú eres soldado, tú eres un zángano y solo sirves para reproducirte, entonces de ahí viene una identidad dentro de la dinámica social de estas especies, de estos insectos. Los humanos igual. Lamentablemente no somos tan complejos como creemos y el hecho de que tengamos determinada profesión nos hace vulnerables a la banalidad. Entonces, eh, nos paseamos entre esa identidad y tiene repercusiones en nuestro actuar. Entonces, vamos a hacer un recorrido muy rápido, tremendamente rápido, sobre nuestra identidad personal y la historia personal de cómo elegimos lo que somos ahora. Yo creo que hay alguna gente que escuchará esto y todavía no habrá decidido qué ser, pero es una advertencia, esto es una llamada, un llamado de atención y no es una historia tan bonita. O sea, yo dudo mucho, y sinceramente lo creo, que Santi llegue a ser Santi cuando tenga mi edad. Entonces, ¿por qué les hablo de esto? Si hacemos un recorrido, sabrán que este tema es denso como el carajo. O sea, es una amalgama de intereses, y no lo digo yo, lo dice la psicóloga que cité, es una amalgama de intereses, personalidades y oportunidades que uno puede conjugar para dar la respuesta a la tan anhelada pregunta de qué carajos quieres ser cuando seas grande. Pero cité y busqué otro tipo, un sujeto llamado John Holland, que ha escrito un libro que citan mucho estos psicólogos cuando trabajan sobre lo del trabajo y dice que la personalidad es el molde de tu profesión. Entonces hay una coherencia necesaria para que la decisión sea exitosa. Entonces si mantienes la coherencia en la decisión, está todo bien. ¿Y cuál es la coherencia que debes mantener? Entonces hay una relación simbiótica entre la personalidad y el trabajo. Entonces si eres de determinada forma, digamos que debes procurar tener cierto trabajo. Ahí nos estamos pareciendo un poco más a las hormigas y a las abejas. Hay algo que nos dice qué se supone que tendríamos que ser. Pero bueno, admitámoslo. Hay una construcción social y ambiental a partir de la identidad inicial de cuando uno es un niño. Entonces ciertas cosas ambientales pueden influir en esa decisión. Pero vamos más lejos entonces. Entonces hablemos de la elección de carrera. Cuando llegas al final de la preparatoria, secundaria, bachillerato, como lo digan en cada lugar del planeta,
la gran pregunta viene siempre con los que pueden, ¿no? No todos lo hacen, con un examen vocacional. A mí me lo hicieron, salieron cosas que no me satisfacían del todo, igual elegí una carrera que no me satisface del todo. Pero el movimiento entre hacer este análisis y tomar efectivamente una carrera es muy lejos. O sea, todavía hay mucha chicha entre pensarlo y hacerlo. Entonces hay microtendencias, y mi madre lo sabe, ella es profesora, hay microtendencias dentro de tu círculo general que te hablan qué cosa hacer. Entonces hay grupos de jóvenes muy allegados que la gran mayoría, la moda, la tendencia en la estadística es que sean determinada carrera. Y esas microtendencias, como tu padre que fue, o tu madre qué profesión tiene, o tu tío te aconsejó, etcétera, influyen también, obviamente. Pero hay unas macro tendencias y eso es lo que me preocupa principalmente. Claro, hay un ser interior que hay que conocerse a uno mismo, es una tarea que yo creo que ni siquiera es tarea, es deber. Y tiene que ver mucho con esto, pero no vamos a abordarlo porque es un tema muy denso y lo hablaremos en otro momento. Entonces, hablemos entonces de lo macro, de lo que ya dije, de lo que es denso y está un poco oscuro y digamos genera un poco de incertidumbre, y Santiago se va a enfrentar con algo con lo que estoy muy familiarizado, y los que no entienden el término se lo explicaré muy sencillamente. La cuarta revolución industrial es algo que a los ingenieros industriales nos tiene muy preocupados. Es una cosa que, claro, lleva una tendencia exponencial con la singularidad tecnológica, pero que trae una suerte de incertidumbre muy grande, y digamos que esa es una apuesta que uno no quiere jugar. Entonces hay unos intereses grandes y hay una dialéctica y un discurso muy grande sobre cómo uno debería accionar y generar su vida, porque es un discurso muy grande. Y no más pon en el buscador elección de carrera en Google o ponlo en YouTube y ponte a analizar lo que encuentras. Entonces, para los que no se familiaricen con el término, la cuarta revolución industrial es algo así como la afectación que tendrá en el mundo laboral e industrial, valga la redundancia, de lo que sería la entrada de la robótica actual, la impresión 3D, los drones y la nueva tecnología de la información, que bueno, eso es un tema muy aparte, podemos hablarlo en otro momento, pero ¿qué trae eso? Que lo ha traído antes, cuando llegó la robótica, por ejemplo, a las industrias de ensamble de autos, quitó muchos empleos, luego lo transformó, etcétera, etcétera, cuando llegan los cajeros. Bueno, es algo que ya hemos vivido antes, pero en este momento hay un diferencial, y es que la tecnología está avanzando más rápido de lo que estaría avanzando en otras épocas de la historia. Pero bueno, eso es otra cosa. Quédense con el hecho de que nos deja demasiada incertidumbre, porque, y si lo ven y si lo googlean, van a ver que tanto el Foro Económico Mundial como el Banco Mundial, como otras entidades así súper grandes, súper tochas del mundo macro, nos dicen las carreras que están saliendo ahora en 20 años muy probablemente ya no existan, o tengan otro nombre, o hagan algo o cosas totalmente diferentes. Entonces continuemos. Si vamos a hablar, y si lo buscan, de qué elección de carrera hacer o cómo hacer la elección de carrera, ahí es donde entra el problema. Hay un proyecto, un portafolio neoliberal empresarial en todo esto, y se lo está diciendo un ingeniero industrial, alguien que se supone que está familiarizado con el término. Hay una dialéctica que te dice, bueno, entonces, ¿cómo vamos a elegir y cómo vamos a llegar a ese éxito? Porque a la larga tú lo que quieres hacer con tu profesión es tener éxito o lograr tus sueños, qué sé yo. Entonces te hablan de enfoque, te hablan de metas, te hablan de visión, de misión. Y si eres un poco cuidadoso y no pasas de largo sobre eso, y te das cuenta que hay un poco de, no sé, de administración ahí, porque te hablan de rendimientos, te hablan de variables, te hablan de cosas que el niño no está pensando cuando le hacen la pregunta. Porque de verdad ya no hablamos de trabajo, porque te dicen, la vida la vas a hacer así, y eso es una escalera, y hay que subir, y que Maslow, y que no sé qué. Y están hablando de cosas que muy seguramente la vida no es así, tan así.
¿Por qué? Estamos hablando de libertades, ya ni siquiera de trabajo. Estamos hablando de libertades. ¿Y por qué libertades? O sea, hay un... Nos están... Lo que vas a hacer con tu tiempo de grande, que es lo que está... De lo que es básicamente la respuesta del niño, porque el niño no te está respondiendo. ¿Tú a qué te quieres dedicar para ganar dinero? Esa no es la respuesta del niño. Porque aquí vamos a hacer una puntualización. No es lo mismo la respuesta del niño a la respuesta del adolescente que está a punto de salir del colegio. La respuesta del niño está mucho más relacionada con qué vas a hacer con tu libertad cuando estés más grande. La respuesta del joven es qué vas a hacer con tu libertad que ya entregaste al sistema. Y me van a tildar de mamer, de todo lo que tú quieras, pero ¿qué vas a hacer cuando ya entregues el hecho de que vas a ser parte de nosotros, de la masa, del sistema, de la masa del animal gregario que es el humano? ¿Y qué contenido laboral vas a meterle? Y esto es muy jodido, porque estamos cediendo libertades simplemente por el hecho de decir, yo quiero ser doctor. Y me voy a explicar, y aquí con esto finalizo. El hecho es que cuando estás respondiendo, estás básicamente diciendo que ¿en qué te vas? ¿Vas a ser obrero o vas a ser soldado según las hormigas? Bukowski decía que la esclavitud nunca se abolió, que se expandió a otros colores. La esclavitud moderna es básicamente hacer con tu libertad algo como un trabajo. Entonces la dimensión de trabajo, la identidad de trabajo, la que construyes porque es parte del hecho social en el que estás parado, es simplemente el nombre que le pones a tu grillete. Y hay que tener mucho cuidado con esto porque los estabilizadores es lo que la gente hace cuando la coherencia que decía John en su libro para los psicólogos se rompe. Cuando no eres coherente, cuando Santi no es Santi, cuando crece, se llena de pastillas, se llena de café, se llena de alcohol, que son estabilizadores, que nos mantienen alejados del hecho horrible de que estamos viviendo una realidad que no queremos y que la libertad es en algún momento soñar para retirarse y tener una casita en el campo, que es lo que tú hubieras respondido. Si hubieras respondido a la pregunta que te hicieron de niño y no la que te hicieron de adolescente. Y así las cosas. Seguimos con grilletes.